Hola amigos, ¿cómo están? My name is Jorge Pucheiro and I am the 2021 Idaho Teacher of the Year. I'm so honored to be with you today. Before I address to you, I would love to show you my house. This is where I spend time with my students, and I would love to take you on a tour of this, my classroom. ¿Qué tal les pareció mi casa? Espero que les haya gustado. Aquí tengo muchos símbolos, ¿no? Habla esta casa de mi vida y de quién soy y del por qué estoy aquí. En esta, mi casa, muestro mi familia, como habrán visto en el video, mi cultura, de que yo soy de Argentina, y también de quién soy yo como persona, de que serví en el ejército norteamericano por 6 años y que me siento muy, muy orgulloso de mi cultura. Como les dije, soy argentino. Nací en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires y de unos padres increíbles. A la edad de 4 años, o sea, tal vez, sí, un mes antes de cumplir 4 años, mi padre falleció. Y eso causó algo muy interesante en nuestra familia. Quedamos prácticamente sin nada. Mi madre y yo quedamos económicamente mal. Entonces, cuando mi padre falleció, mi madre tuvo que salir a trabajar. Ella era modista profesional, pero ese sueldo no alcanzó. Entonces tuvo que trabajar de muchacha, limpiando casas, para que yo pudiera tener la educación que ella no pudo tener. Mi madre solamente fue a la escuela primaria hasta el 3er grado y no recibió una educación formal. Pero ella creyó en la educación y sabía que solamente la educación nos podría sacar, o me podría sacar a mí, a su hijo, de la pobreza. Fue así que trabajó muy duro para que yo pudiera tener la educación que tuve. A la edad de 8 años, como ustedes sabrán, la Argentina le declaró guerra al Reino Unido. Es la famosa guerra de las Malvinas Argentinas, o Falkland Islands War. Y fue ahí, a los 8 años, que le dije a mi madre que yo quería estudiar inglés. Y mi madre me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a estudiar inglés? Y yo le dije, porque quiero luchar contra los ingleses y defender a mi país. Imagínense, tenía 8 años y la situación era caótica. Imagínense, en la escuela nosotros hacíamos simulacros de lo que podría llegar a pasar si un avión inglés nos bombardeaba. Entonces la situación era tremenda. Para mí, yo quería defender a mi país y ese era mi incentivo. Y me anoté para estudiar inglés. Por supuesto que pasaron los años y el incentivo cambió. 10 años después, a la edad de 18 años, imagínense, me encontraba en un salón parecido a este, pero no tan bonito. Enseñé por 2 años y luego tomé un receso. Y cuando estaba en Argentina, unos amigos americanos me insistieron para venir a los Estados Unidos porque decían que mi inglés era muy bueno.
Entonces eso fue lo que hice. Vine a la universidad, me aceptaron, fue algo increíble, porque bueno, tuve que dejar mi cultura, mi familia, todo. Fue difícil, pero bueno, todo se dio, incluso una beca, y pude venir a la Universidad de Brigham Young en Utah. Y ahí conocí a mi esposa. Después de 3 años de estar ahí, ya nos habíamos casado y yo me gradué, me uní al ejército norteamericano, al US Army. Me siento tan honrado de haber podido lucir el uniforme del US Army. Fue un honor para mí. Fui suboficial y oficial. Serví para el ejército por 6 años. Eso nos llevó a vivir a Carolina del Norte, a Oklahoma y a Alemania. Y bueno, y fue una experiencia extraordinaria. Ser un veterano del US Army para mí es un honor y un orgullo muy, muy grande. Después de haber dejado el US Army, decidí unirme al programa Troops to Teachers. Es un programa que fundó la señora Bush. Y ahí comenzó mi docencia en los Estados Unidos. He estado enseñando por 15 años ya. Enseñé en una high school por 7 años y ahora estoy aquí en esta middle school en Hailey, Idaho, Wood River Middle School, y ya van 8 años que estoy aquí. ¿Cuánto amo enseñar? Enseñar español, enseñar la cultura hispana, y lo hago con muchísima pasión. Estamos nosotros los docentes enfrente de líderes futuros que van a cambiar este mundo y nosotros somos los héroes, aunque ellos no nos consideren así. Cada mañana, si eres docente, deberías ponerte esa capa imaginaria del amor, esa armadura del cuidado genuino y desinteresado que tenemos que tener cuando llegamos a la escuela y sabemos que vamos a enseñar a estos jóvenes. Se me pone la piel de gallina. Es una responsabilidad tan grande, es una vocación increíble. Yo soy maestro debido a que un año, una maestra mía, la maestra de 3er grado, mostró un amor y un interés genuino en mi persona. Y lo más importante, confió en mí. Nunca voy a olvidar a esa maestra, porque fue en ese momento que yo decidí que iba a ser maestro, que decidí que yo también quería tocar el corazón, los corazones de mis alumnos y ser un líder, ser un mentor, ser un amigo, un padre, un hermano. Para mí mis alumnos son todo. Tengo mi familia y también tengo al alumnado. Si ellos supieran que a veces no quiero venir por X razón y que vengo porque sé que ellos van a estar sentados aquí y su energía y sus tonterías y sus payasadas van a contagiarme y yo voy a estar mejor ese día porque ellos están aquí. Como maestro aprendo más de ellos que lo que yo pueda enseñarles. Una vez escuché una cita del entonces presidente de BYU, Jeffrey R. Holland, y él dijo: si sus alumnos no están respondiendo, tal vez no deberían ustedes enseñarles, sino amarles. Y después de amarles, tal vez puedan enseñarles. Ese es mi mensaje a cada uno de ustedes, maestros y maestras.
amen a sus alumnos. Ellos saben que ustedes los aman. Porque si en su mente ustedes dicen, pero yo los amo y les muestro esto, pero ¿alguna vez ustedes les dijeron a ellos cuánto los quieren? Recuerden que estos niños a veces no escuchan eso de sus padres o de quien sea, y necesitan escucharlo aquí. Y ojalá que cuando ustedes se los digan, que lo hagan con un corazón sincero y verdaderamente con ese sentimiento de amor. Y ojalá que ustedes puedan buscar en su corazón cómo poder amar a sus alumnos. Porque si no los aman, no pueden enseñarles. Yo he puesto esta cita del señor Holland a prueba. Y cuando descubrí la eficacia de esta cita, ¡wow! Cuando mis alumnos descubrieron que yo era un ser humano con sentimientos y emociones y que los amaba a ellos, empezaron a prestar atención, empezaron a querer aprender, a hacer sus tareas, etc. Mi segundo consejo es relacionado con el primero, que sean humanos y no robóticos. Si ustedes van a hacer una pregunta al inicio de la clase y esa pregunta es ¿cómo están, chicos? Esperen, porque la respuesta les puede decir a ustedes mucho de ese estudiante. Presten atención, abran sus oídos, sus ojos. No se apresuren a ir al plan de lección cuando ahí un estudiante les dijo, no tan bien. ¿Qué hacemos? ¿No? Cuando aquel dijo, la verdad que podría estar mejor. Sean humanos, porque esa respuesta, si ustedes la ignoran, puede ser que ese alumnito esté pasando por algo feo, tal vez una depresión, tal vez algo pasó en su familia. Así que hagan más preguntas y sean humanos. Se los digo como padre de 4 hijos que tenemos en mi familia. Yo recuerdo cuando una de mis hijas fue diagnosticada con depresión y ansiedad y con problemas de atención. Y fue muy, muy duro para nosotros. Muy duro. De hecho, tuvimos que hospitalizarla. Y wow, la pasamos bastante mal. Pero recuerdo que una profesora, ex profesora de mi hija, vino a mí y me dijo, me siento tan mal, Jorge. ¿Por qué? Porque yo podía ver que tu hija estaba cambiando y ahora entiendo, y no hice nada al respecto. No presté atención, no te avisé que su comportamiento estaba medio raro o diferente. Y yo le dije, está bien, no te preocupes. Pero, en realidad, ella tenía razón. Abramos nuestros ojos, prestemos muchísima atención al estado emocional, mental de ese alumno, porque nosotros no solo somos maestros, sino que somos psicólogos, terapeutas, salvadores, padres, amigos. In other words, it's all about relationships. Tiene que ver con el vínculo que tú tengas con tu alumno y con tu alumna. Se trata de las relaciones personales y de ese vínculo que formamos con ellos. It's all about relationships. I am so honored to represent the teachers of Idaho this year. I love you
I'm grateful for what you do each day during this horrid pandemic that we've had. You put on your cape, the armor of love, and you go out to help our students. You're not alone. If you're frustrated, so are we. We are in this together. We are a team. And it's such an amazing vocation that we have to teach our students everything we experienced, not just in college, but in life. I know that we are heroes. Sometimes we're not treated as such, but it doesn't matter what others think. We know who we are, and we know what our mission is as heroes in this world. So I hope that you will do so with passion and love. Believe in your students, just like that third grade teacher believed in me. Tell them that they can do it. Sí se puede. That life will have obstacles, but our mission is to overcome those obstacles, and we don't need to do this alone. Teach them that it is amazing to have amazing, great cheerleaders, that they are cheering them on so that they can reach that goal that they have in mind. Sí se puede. Si el hijo de una muchacha costurera pudo con mucho esfuerzo, también lo pueden hacer ellos. Besos virtuales, abrazos virtuales de este argentino que extraña todo eso, y les deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias por estar ahí y por haberme escuchado. Ahora a ponerse la capa, a volar y a alcanzar a nuestros estudiantes. Gracias.